Muy buenos días a todos y a todas. Nos da muchísimo placer recibir en la mañana de hoy al historiador de la ciudad de La Habana, a don Eusebio Leal Spengler, quien ha visitado en la mañana de hoy al presidente Danilo Medina. Ha estado acompañado en esta visita por el señor embajador Carlos Jesús de la Nuez, por el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Iván Grullón, doña Vivian Valdés de Leal, su esposa, y por Omar Ventura, director de representación del Senado de la República Dominicana. Sobre Eusebio Leal debemos decir lo siguiente, que nació en el año 1942, de formación autodidacta. A los 16 años comenzó a trabajar en el gobierno municipal, donde alcanzó el nivel de sexto grado, y como otros jóvenes interesados en la historia, fue acogido por Emilio Roig y orientado por él en su vocación. Sin haber obtenido oficialmente más nivel escolar y luego de una ingente preparación, presentó exámenes de suficiencia académica en la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, que le permitieron ingresar a este centro de altos estudios por decreto rectoral para cursar la licenciatura en Historia en 1974 y concluyó sus estudios en 1979. Doctor en Ciencias Históricas y maestro en Ciencias Arqueológicas, historiador de la ciudad y director del programa de restauración del patrimonio de la humanidad, se ha distinguido de manera particular por la conducción de las obras de restauración del casco histórico de La Habana, declarado por la UNESCO en 1982 Patrimonio de la Humanidad. Director del Museo de la Ciudad y la Oficina del Historiador, ha asumido importantes obras como la restauración del Palacio de los Capitanes Generales, antigua Casa de Gobierno, hoy sede del Museo de la Ciudad de La Habana. En 1981 se le confiere la responsabilidad de conducir las obras del Centro Histórico de La Habana. Ha cursado estudios de posgrado sobre restauración de centros históricos por beca conferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Italiana. Un gran amigo de la República Dominicana, a la que conoces desde hace muchísimos años, viene con regularidad a nuestro país. Y la elocuencia de Eusebio Leal, como decía hace un minuto aquí, es legendaria. Todos ustedes tienen la oportunidad a través del canal YouTube de conocer sus conferencias, sus intervenciones, que realmente son motivo de asombro para todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo. Así que con muchísimo placer, don Eusebio, le cedo la palabra para que nos cuente de su encuentro con el presidente de la República. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco mucho por esta oportunidad, del todo inesperada. Quisiera agradecer también por su noble y generosa presentación y al mismo tiempo sentir y expresar mi satisfacción por haber sido acompañado en esta ocasión por Su Excelencia el Embajador de Cuba y por el magnífico rector de la Universidad de La Habana y por el señor representante del Senado de la República, que han hecho muy agradable el encuentro con Su Excelencia el presidente de la República Dominicana. Somos viejos conocidos. Visité República Dominicana por vez primera cuando apenas concluía la década del 70 y era muy distinto todo entonces a lo que es hoy. Conocí a muchos jóvenes que estaban iluminados por las ideas del cambio y la transformación de la patria de Duarte, Sánchez y Mella, que querían seguir el ideal restaurador de Gregorio Perón, y entre aquellos jóvenes conocí al presidente actual de la República Dominicana. Me alegra mucho volverlo a encontrar ahora, viendo su invariable y ejemplar cordialidad y hospitalidad, su visión clara de la realidad latinoamericana, su solidaridad y afecto hacia Cuba, su posición actual en los momentos que hoy vive el mundo. Hay que ir siempre de lo general y lo particular. Vemos el mundo y dentro del mundo vemos nuestras pequeñas naciones, las islas que podíamos llamar afortunadas de este Mediterráneo americano, en la cual la Unión Antillana, como sabemos, fue el sueño acariciado por uno de los más grandes, de los grandes pensadores, como fue Eugenio María de Hostos. Todos sentimos ese culto de una manera particular. Y sería caer en un lugar común, tratar de explicar en palabras breves una relación histórica entre la República Dominicana y Cuba. Es más,
No es posible concebir la una sin la otra. Y digo esto porque en nuestra formación intelectual y en la de mi generación pesó mucho todavía la de nuestros maestros, discípulos de los hijos de la insigne y venerable Salomé Ureña. Quiere decir, ahí estaban Max, Pedro y Camila, la última de los tres. Los tres se desempeñaron en la casi tricentenaria Universidad de La Habana y dejaron una huella profunda en el sentimiento nacional cubano. Ellos no solamente fueron maestros en el sentido lato de la palabra, sino que legaron una ética en años muy difíciles para su patria y en los cuales comprendieron que su patria, como para Fabio Fiallo, para Don Miguel, como para Don Juan Bo, como para Pedro Enríquez, y para tantas y tantas figuras de la historia de Santo Domingo, era también la suya. Nos enorgullecemos de esa relación. Mucho influyó los ideales de la Trinitaria en la forja de la nación cubana. Y cuando Santo Domingo vivió horas de confusión y de división entre sus propios hijos, un puñado de ellos estrábicamente buscó el camino de Cuba. Y solo allí comprendieron que se harían ciertas aquellas duras y dolorosas palabras de Máximo Gómez, uno de los padres de nuestra independencia, cuando afirmó categóricamente, refiriéndose a Cuba: cuando vine a sufrir y a padecer por este pueblo infeliz, creí que lo hacía por la humanidad. Allí, junto a su egregio monumento en la avenida del Puerto en La Habana, están perennemente izadas la bandera de República Dominicana y Cuba. Y su panteón en el cementerio fue erigido sin nombre alguno, porque todo cubano, por generaciones y generaciones, y cuando pasen los siglos, tendrían que acercarse al austero perfil de aquel hijo de Baní, que todo lo dio por Cuba, no solamente su brazo y su ingenio, sino también sus ideas. Sus ideas. Fue un hombre de ideas, un hombre de sentimientos muy profundos, de extraordinaria generosidad. Tan es así que murió en pobreza. Murió solamente acogido y arropado por el cariño del pueblo, que alquiló una casa para él y le condujo al sepulcro. Mientras estuvo insepulto, y ahora en este año se cumple un aniversario redondo de su muerte, en junio de 1905, se disparó una salva de cañón cada una hora, día y noche, porque todo el mundo debía estar en vela y en vigilia, porque como diría el insigne Juan Bo, había muerto el último de los grandes guerrilleros, el Napoleón de las guerrillas americanas. Es por eso que así me presento a ustedes, más que como el restaurador, sino como el cultor de esa llama que está perennemente encendida en el sitio donde están los padres fundadores de la República Dominicana. Somos iguales y al mismo tiempo diferentes. Nos parecemos mucho al extremo de que cuando vamos al oriente de Cuba parece que estamos en Santo Domingo. No me interesa tanto el color de la piel como el color del espíritu. Somos idénticos. Sin embargo, allá se llama machuquillo y aquí se llama mofongo. Allá se llama ajiaco y aquí se llama sancocho. Quiere decir, allá se llama, aquí se llama cajuil, allá se llama marañón, ¿verdad? Sí, creo que sí. Marañón. Allá se llama mamey, a lo que llaman ustedes zapote. Y hay un mamey raro y sabroso que se llama mamey de Santo Domingo. ¿Qué decía Máximo Gómez de su tierra? Decía de Santo Domingo: yo nací allá por el año 1837, junto al Banilejo, en tierra de los hombres guapos y las mujeres bonitas y juiciosas, decía Máximo Gómez. Y siempre su corazón estuvo aquí, el mío igual. ¿Qué puedo decir de la entrevista con el presidente? Una entrevista cordial y afectuosa, entre viejos amigos, con una diferencia.
Él es el presidente de una gran nación y yo soy el emisario o sencillamente el reconstructor, el historiador, el intelectual que viene de otra. Él me cuenta y yo le pregunto sobre las cosas de su patria hoy, que tanto ha cambiado para mí. La última vez que vine fue casi hace 20 años. Y ahora volver y encontrar que ya no caben automóviles en Santo Domingo, que hay puentes, que hay vías, que se ha construido tanto y tan diferente y tantas cosas nuevas. Pero dice que es pecado de un viajero hacer juicio con apenas ha dormido una noche en el país que lo hospita. Yo solamente siento sensaciones y percepciones. Y esas son del cariño, del afecto entrañable. Y cuánto me satisface ver amigos que conocí muy jóvenes, que son hoy ministros, que son hoy personalidades de la vida dominicana. Cuando yo vine por vez primera, me fui a conversar a la casa de don Betilio Alfao Durán y escuché historias de Santo Domingo más de lo que había leído en los libros de don Emilio Rodríguez de Morici. Y estuve y conocí a los grandes políticos dominicanos de la época. Y de todos ellos guardo el recuerdo de un punto en común: su amistad invariable hacia Cuba. Quisieron entrañablemente a Cuba. Recorrí entonces el país buscando huellas del paso de mis predecesores. Quise ir a un pequeño pueblo llamado Puerto Plata, donde nacieron algunos de los cubanos más ilustres que estaban entonces en el exilio, en la Gran Guerra. Quise ver el lugar donde murió Ulises Heró, Lili, que fue tan generoso con Cuba, y que cuando aquella noche recibió a Gómez y a Martí en una casa aquí cerca de la catedral, se acercó a ellos y después de escuchar sus propósitos, necesitaban dinero para salir hacia Cuba, les dijo estas palabras que son de una profunda sabiduría política: que nunca sepa el presidente de la República Dominicana lo que hizo por ustedes el general Lili. Murió un 26 de julio, creo, de 1899. Luperón, que conoció poco a los cubanos, se levanta, sin embargo, y se pone de pie, el caballero Luperón, como le llama Martí, para evocar a uno de los héroes de la independencia de Cuba, cuya gloria había apenas trascendido de la isla, pero Luperón lo conocía y lo sabía. Tuve la oportunidad de conocer a muy joven, al joven Camaño, y lo recuerdo todavía en Cuba. Y hace un momento hablé por teléfono para saludarlo, gracias a la generosidad del senador que me acompaña, a don Delio Gómez Ochoa, héroe de la República Dominicana y sobreviviente de aquella masacre, y que nos enseñó a todos cuando éramos muy jóvenes y cuando regresaba destrozado de aquella infausta expedición, a honrar a los héroes de Estero Hondo, de la playa de Caracolé. Recordar todo eso es para nosotros un deber. Por eso me presento ante ustedes como ese caminante, cultor de las glorias de Santo Domingo, un diabético inconsecuente que le gusta encargar que le traigan guayaba de Santo Domingo y que le traigan dulce de leche de Baní. Un amante del mofongo y de las comidas populares dominicanas. Uno que lamenta que esta vez no podrá ir a comer una cangrejada en San Pedro de Macorís. Uno que siente como ustedes el cariño por sus tradiciones y por su cultura, y que se alegra de que el pueblo dominicano esté reclinado suavemente como el niño en los brazos de la Virgen de Altagracia. Muchas gracias. No acostumbramos a aplaudir, pero yo pido que le demos un aplauso. ¿Alguna pregunta? Vamos, Danilza. Sí. Saludos, Danilza Vargas de NSDN. Nos gustaría conocer, como usted, historiador, ¿verdad?, cubano, y conoce bien la realidad que ahora mismo está pasando allí, luego del inicio de las conversaciones con Estados Unidos, la apertura que se ha dado, si realmente se siente en Cuba, ¿cuál es el cambio que están experimentando los cubanos ahora? Imagínese usted
el circo romano, un circo lleno de gente que está viendo pelear a los gladiadores que vienen de Tracia, de Transilvania, de Germania, y que después de una masacre queda uno que está en pie, herido, con el escudo y la espada. Y el pueblo, que son las naciones en este caso, le piden a César que le dé la vida, que le dé la vida. Y la vida es la libertad. Y es lo que pasa ahora. Los pueblos del mundo han clamado por años porque se levante el bloqueo injusto contra Cuba. Han clamado por años que cese la hostilidad de la potencia mayor que existió jamás en la historia más que Roma. Y admiran cualquier gesto noble que trate de cambiar y de modificar ese estatus. Aunque debemos estar claros. El presidente de los Estados Unidos ha declarado que lo que ha fracasado es un método y que hay que emplear otro. Y por tanto nosotros, conocedores de la naturaleza del adversario, estamos encantados y dispuestos al diálogo. Pero será un diálogo largo porque hay muchas cosas que resolver. No se puede resolver en una semana, ni en 2 días, ni en 3 conversaciones, agravios de 56 años. Hay muchas cosas que están por el medio que hay que solucionar. Hay cosas que han de cambiar. El bloqueo tiene que ser eliminado y la espina, que significa una mortal herida en el corazón de cada cubano cuando nace y viene al mundo, y es que Cuba está en la infame lista de países que favorecen el terrorismo, sea eliminado. Cuando todo eso y las leyes anticubanas que favorecen, entre comillas, a los cubanos en detrimento de otros inmigrantes para favorecer la ilegalidad, etc. Cuando todo eso haya terminado, es conveniente que todo eso prospere y vaya adelante. Yo creo que sí, que nos hemos alegrado. Todos nos hemos alegrado. Sería mentir el hecho de que hayan hablado por teléfono directamente el general presidente de Cuba, Raúl Castro, al mismo tiempo que el presidente de Estados Unidos, indica que como el rey, como el emperador Carlos V, ha reconocido que Enriquillo existe en lo alto de la sierra. Y eso es muy importante. Que haya tenido, después de haber sacrificado a Caonao y después de haber hecho tantas barbaridades, reconocer que hay uno que resiste por allá arriba, vale la pena vivir para verlo. Muy bien, Wayne. Buenas, mi nombre es Wayne Polanco de Telenoticias. Tengo varias preguntas. Varias. Sí. Usted hablaba del hombre de las ideas que lo dio todo por Cuba, Máximo Gómez, pero para muchos dominicanos los restos de Máximo Gómez deberían descansar en su tierra natal. Para usted, ¿dónde deberían de estar los restos de Máximo Gómez? También quiero saber, para otras personas dicen también que la revolución cubana ha fracasado. Yo quiero saber su opinión, si es cierto que esa ha fracasado, y saber de la salud de Fidel Castro. Empecemos por ahí. A los 88 años de la vida, una vida vivida en el apogeo de la política desde 1947, en que ingresó en la Universidad de La Habana, y como él ha dicho, allí en esa universidad me hice revolucionario, se merece el reposo. Y él, como Sócrates, apartado de la vida del apogeo de la palestra, razona y escribe y envía sus mensajes, y el pueblo cubano sabe que está ahí, que está presente, que está omnipresente. Pero él es un hombre, él es ante todo un ser humano, no es un ser que nosotros hayamos divinizado, es un ser, una persona. Creo que su salud, las fotografías recientes muestran a un anciano venerable que no se resigna a dejar de ser joven. En cuanto a si ha fracasado o no la revolución, la historia lo dirá. Si el fracaso supone que hayamos sobrevivido o vivido bajo la amenaza más fuerte y violenta y bajo el bloqueo y la hostilidad más grande que pudo tener pueblo alguno en los tiempos modernos, no ha fracasado. Si la libre opción de pensar y de vivir le es permitida al cubano porque tiene hoy una educación y es poseedor o accede a una cultura superior, es un fracaso. Si para combatir el ébola, cuando el mundo fue conmovido por la enfermedad,
un puñado de cubanos a título de voluntariedad, pero con una formación científica que la nación les dio, fueron capaces de ir y contribuir y estar allí y volver indemne, entonces la respuesta está dada. Yo creo que la revolución no aspiraba ni aspira a tener un papel mesiánico en la historia de América Latina, pero si la historia de América Latina es hoy como es, y si hay una posición en el seno de América Latina con relación al mundo en que vivimos, si hay una vocación de unidad, que otros líderes cuando creyeron que esas esperanzas habían muerto, han resucitado, desde la Bolivia creada por Bolívar o para él, hasta la Venezuela de Chávez, hasta la última patria latinoamericana, hasta la República Dominicana, una voluntad de unidad latinoamericana, de solidaridad, de gratitud, de paz, de defensa de la paz. Yo creo que es una gran victoria y modestamente habría que pensar que algo tiene que ver en ello la Revolución Cubana. Y la tercera pregunta: la patria no es solo donde se nace, la patria es también donde se lucha y donde se muere. Allí nacieron de su esposa Bernarda Toro Pelegrín, una jiguanicera. Allí nacieron Margarita, Clemencia, Urbano, Máximo, Bernardo y Panchito. Este último, caído a los 20 años en un acto de heroísmo impar, junto al más grande caudillo y al más grande batallador por la libertad de Cuba, que fue el lugarteniente general Antonio Maceo. Es interesante que Panchito, antes de morir, con la mano izquierda haya escrito que esa carta que dirige a su padre o a cualquier dominicano quiere decir: nunca el padre dejó de sembrar en sus hijos el amor a la República Dominicana. Y antes de salir de Montecristi, tuvo que, como dice él, que hablarle duro a aquel niño que no se sentía en la voluntad de esperar, y que sin embargo le dio a José Martí, que lo llevó por Estados Unidos, y Martí, que tanto quiso a Santo Domingo, expresó que era el joven con menos defectos que había conocido, quiere decir, un muchacho austero, que quería valer por sí mismo, que no se tomó el ser el hijo del generalísimo, y que cuando cayó en San Pedro el 7 de diciembre de 1896, era ya capitán del Ejército Libertador, herido varias veces, el hijo amado de Máximo Gómez. Entonces, Máximo Gómez está donde está, y Santo Domingo y Cuba están donde quieren y deben estar, juntas en el espíritu, juntas en la poesía y en la literatura, en el arte, en la pasión por la libertad, a tal extremo que el testamento político de José Martí lo hace a don Federico Enríquez Carvajal en República Dominicana, y le hace al final un interrogante: ¿y quién me pone patria a mí? Hablando de Santo Domingo y de Cuba. Muy bien. Vamos a una última pregunta, porque don Eusebio tiene que trasladarse a una reunión en la ciudad colonial. Vamos a ver, Sorange. Sí, Sorange Batista, periódico Hoy. Usted ha dicho que las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos han sido acogidas con alegría por los cubanos, pero queremos saber si ya la población percibe algún cambio concreto, y si aún no lo percibe, ¿para cuándo ustedes proyectan que se podrán notar estos cambios? Mire, nosotros no tenemos un sentimiento, ni podemos tener un sentimiento antinorteamericano. El sentimiento es antiimperialista, que es otra cosa distinta. En Cuba no se queman banderas americanas. En Cuba no hay secuestro. En Cuba no hay persecución de los americanos a pedrar por las calles. En Cuba llegan sus deportistas y son recibidos con respeto. Y ellos, cuando nos ven de cerca, el pueblo americano, sus intelectuales, sus cineastas, sus periodistas, que son sus académicos, que son los que han tenido el privilegio de ir hasta el momento en que el presidente Obama ha abierto un poco más el perfil de las posibilidades de viajes a Cuba, reconocen todo eso y se dan cuenta que no hay razón alguna para una relación hostil,
porque hace muchos años ya se reconoció que Cuba no representa peligro alguno para los Estados Unidos. Sin embargo, Cuba aparece con otras 2 naciones en la lista de países que favorecen el terrorismo, cosa que sostiene y permite sostener un andamiaje de hostilidad hacia Cuba, basado también en la falta de información general sobre ella. Sin embargo, no es extraño que en este momento periódicos tan prestigiosos como el New York Times hayan publicado 1, 2, 3, 4, 5 artículos en los cuales esclarecen, desnudan y recomiendan el cambio de política hacia Cuba y el respeto a la dignidad soberana del pueblo cubano, ya que si el pueblo cubano no fuera capaz de sacudir o de modificar la situación política que según ellos les resulta molesta o angustiosa o tiránica u opresiva, poco respeto merecería ese pueblo rebelde y contestatario que es el pueblo cubano. Lo cual no quiere decir, y me extiendo un poco a lo que tú me hayas preguntado, que Cuba tiene muchas cosas que cambiar, que Cuba no es el paraíso terrenal, que nosotros somos críticos de la realidad cotidiana y que queremos cambiar muchas cosas. Cuando se vive por mucho tiempo bajo esa ojeriza, bajo ese estado de presión, se generan además pensamientos que no dejan dormir a los individuos ni a los pueblos, o al menos les hacen concebir, como decía Goya, que el sueño de la razón produce monstruos. Yo creo que sí, que es bueno que existan buenas relaciones, y eso dependerá de que existan no solo con relación a Cuba, sino con relación a los pueblos de nuestra América. Esa política tiene que cambiar. Nosotros todos merecemos respuesta y respeto. No somos indios con levita. Somos sencillamente personas que merecemos el respeto y el cariño. Y eso lo he visto y lo he palpado cuando viajando por el continente veo regresar a los dominicanos, por ejemplo, a su patria, desde Europa, desde Estados Unidos. ¿Haciendo qué? Ahorrando para traer el juguete para el niño, los zapatos para la madre, mandar el dinero para sostener en años difíciles. Eso es legítimo. Al pueblo cubano todo eso durante largos años le fue vedado. Es más, se separó la familia. Y hubo un canalla que reestructuró la familia y dijo, solamente podrán reencontrarse padres y madres, hijos y hermanos, etcétera, privándonos de saludar o de convencer o de abrazar a otras personas de nuestras propias familias. Todo eso tiende a cambiar. Y yo creo que el presidente Obama ha tenido esa voluntad. Lo que pasa es que el sistema es difícil de vencer y hay muchas cosas que cambiar. Cuba tiene una parte de su territorio ocupado. Cuba tiene muchas cosas que ha sufrido mucho por el bloqueo, pérdidas materiales, víctimas del terrorismo. Un avión nuestro fue volado en pleno vuelo y campea por sus calles el autor intelectual y escrito y material de tamaño daño. Por tanto, exigimos justicia. Solamente la paz y la amistad se puede hacer sobre la base de la justicia. Muy bien, don José Leal, muchísimas gracias. A usted. Estoy encantado. Y le deseo que la pase muy bien en nuestro país. Salud.